Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes. Qué ganas de nuevo, semana tras semana, de estar con ustedes y seguir contándoles tantas y tantas cosas que nos deja nuestro Motril querido. Ya saben que seguimos todavía en esta zona, yo creo que súper reconocible, la zona donde seguimos encontrándonos aquí en nuestra alquería. Precisamente ven detrás nuestra la chimenea de la Alcolera, la fábrica de Larios, la fábrica de Burgos en primera instancia, en fin. Ahí les hemos contado prácticamente toda esa situación social, económico, política de nuestro municipio, cómo se crea esta primera fábrica motrileña, gracias, como decimos, a Francisco Javier de Burgos. Todo lo que conlleva después, con una maquinaria totalmente novedosa, cómo va creciendo Motril, etcétera, etcétera. Después hemos estado también llegando hacia arriba, hacia nuestro Motril, gracias al Camino del Mar, ¿no? que lo traíamos por aquí, y la incidencia y la importancia que nos da precisamente este acceso motrileño. Y seguimos, bueno, pues prácticamente en este mismo entorno riquísimo y de principal protagonismo en nuestro municipio, nada más y nada menos que el entorno de nuestro cerro, del Cerro de la Virgen, que tiene tantas historias que contarles, que desvelarles, gracias sobre todo también a los fantásticos comentarios que siempre nos trae don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial de Motril. Don Manuel, podemos poner una cama aquí y nos quedamos largo y tendido porque esto tiene muchísimas cosas que contar. Muchísimas cosas que contar. Todavía ni incluso conocemos gran parte de la historia de esta zona, conocemos una parte, una pequeña parte, yo diría, de la historia de este entorno que ya hemos hablado, como el Cerro de la Glorieta y el Cerro de la Virgen de la Cabeza, pero que es una historia larguísima y además muy imbricado en las tradiciones motrileñas, porque aquí está la Virgen de la Cabeza, ¿no? La patrona de Motril, que además está pues en el cerro de 1500. Nos podemos imaginar la cantidad de historias que debe haber alrededor de la imagen de la Virgen de la Cabeza y de las creencias, de las devociones populares alrededor de la patrona de Motril, de la Virgen de la Cabeza. Muchos datos históricos y mucha leyenda también, y cosas que no están montadas. Cosas muy curiosas que aparecen en la historia de esta zona. Normalmente suele ocurrir así, ¿no? Es decir, zonas que son muy emblemáticas tienen detrás pues muchísimos datos históricos y además muchas leyendas también, ¿no? Porque aquí se mezcla también pues toda una situación de creencias populares que están pues muy relacionadas con la Virgen de la Cabeza y con el entorno del cerro. Es verdad que esto en su momento debió estar a las afueras de Motril, cuando nos podemos remontar al siglo XVI, finales del siglo XV, cuando hablamos del cerro, esto debía estar a las afueras de Motril. Motril era un pequeño pueblecito que estaba en el entorno de la Plaza de España y poco más. Claro, esto era a las afueras totalmente. Estaba absolutamente a las afueras. Seguramente el Aza del Salitre, como decían, que era la explanada, la zona de la explanada, el cerro estaría aquí, el cerro del castillo estaría aquí, y esto sería un entorno que estaba absolutamente a las afueras de Motril, que seguramente incluso sería más grande el cerro. Es decir, cuando nosotros vemos estas dos estructuras orogénicas, que es un cerrete, que hay aquí un cerrete que es el Cerro de la Virgen y otro cerro, el de la Glorieta, pues seguramente todo formaría parte de un conjunto que habrá sido rebajado con toda seguridad de pico y pala, claro, en algunas partes, ¿no? Y que esto se ha debido conformar, pues hoy lo vemos de una manera muy distinta seguramente a lo que debió ser, claro, en su momento. Hablábamos en otros programas, de cuando se abre la avenida de la Virgen de la Cabeza, la actual carretera a la playa, se abre, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX casi, una época muy moderna. ¿Cómo era esto en otras épocas, ¿no? Si nos remontamos en el tiempo, ¿cómo era esto? Aquí no habría quizás algún camino que conectara pues con el Camino del Mar, que conectara pues esta parte de la zona de la Plaza del Tranvía con el Camino del Mar, a través de un puente, el famoso puente del Salitre, y aquí nos encontraríamos pues una estructura orogénica como es el cerro, y que evidentemente pues en época musulmana pues tenemos datos, a final de época musulmana, sí, que tenemos datos de la existencia del cerro y que evidentemente desde entonces ha formado parte de la memoria histórica de la ciudad. Es decir,
cualquiera en Motril que recorra esta zona está recorriendo pues lo mínimo 500 años, 600 años de historia que conozcamos y esté reflejado perfectamente aquí. Precisamente te iba a comentar yo eso, Manolo, que hay datos, bueno, datos no, hay escritos que hablan de que incluso puede haber restos fenicios. Sí, hay aunque eso no está demostrado, ¿no? No, que va. No hay datos, ¿verdad? Que cronistas antiguos recogen que cuando alguna vez se hicieron obras en el cerro aparecían pues algunos muros y tal, incluso cañerías y tal en el cerro, que en aquella época era muy normal que los cronistas de la época echaran la culpa a los fenicios cada vez que encontraban algo, ¿no? Pero bueno, eso no está por demostrar porque nunca se han hecho unas excavaciones, evidentemente, en el cerro para comprobar la antigüedad de la construcción de lo que hubo en el cerro, de lo que hoy hay, lo sabemos, pero lo que hubo anteriormente en el cerro hay muy pocos datos, ¿no? Y no hay datos, pero que sí que hay historias de restos fenicios y que contaban que se había cañerías, que se había restos fenicios, pero eso de que fueran fenicios o no fueran fenicios, o eran los restos del antiguo castillo musulmán o algo por el estilo, el caso es que no podemos hablar de que en Motril hubiera restos fenicios, la arqueología no lo ha demostrado. Igual que la antigua leyenda, que también la hemos conocido mucha gente de niños, que decía que el mar llegaba hasta el cerro. Eso lo hemos oído muchísimas veces. Hasta aquí prácticamente. Tampoco, evidentemente. Por muchos años que sean, ¿no? Los planos que del nivel del mar están perfectamente estudiados. Un alemán, Hoffmann, hizo en los años 80 hizo unos estudios sobre la evolución de la costa. Y sí que es verdad que en época romana, pues Santa Adela, por ejemplo, era una isla, ¿no? Pero evidentemente no hasta aquí arriba. Sí que desde el cerro, en aquella época, posiblemente como la mitad de la Vega estaba inundada, pues seguramente estaría la sensación de que el mar estaba mucho más cerca porque lo que había eran lagunas. Sí, no, es que a la vista ya se vería todo. Mucho más agua, ¿no? Pero sí que perduró la leyenda curiosa de que desde el cerro llegaba el mar hasta el cerro. Tampoco eso es cuando, hace 5.000 años, 5 millones de años, no la memoria histórica que tenemos, lógicamente, pero todas estas leyendas son bonitas. Sí, claro, perdura que si fenicios en el cerro, romanos en el cerro, el agua que llegaba hasta aquí y tal, pues son leyendas que perduran en la historia local y que conforman pues patrimonio de leyendas, de historias que tenemos en nuestra. Y todo eso endulza, nunca mejor dicho, nuestra historia, ¿no? Claro, la historia seria, es decir, cuando ya hablamos de documentos históricos, que es cuando realmente podemos hablar, esto se remonta a que sepamos los datos que tenemos del siglo XV. A partir del siglo XV, antes no sabemos nada. A finales del siglo XV sí sabemos de la existencia de este cerrete que estaba aquí. ¿Pero sí encontraron restos fenicios? No, se encontró restos de muralla, pero restos de muralla, ¿cuándo? ¿No? Vale. Que eso, es decir, uno cuando ve unos restos de muralla en el suelo dice, esto es fenicio. Eso hay que comprobarlo y demostrarlo arqueológicamente, ¿no? El caso es que sí que tenemos datos, evidentemente, de que el cerro como tal, como lo conocemos nosotros hoy, existía en época musulmana y que existió en época musulmana un castillo, una alcazaba, mejor que un castillo, mejor palabra usar la palabra el término alcazaba, porque eran los musulmanes, que se llamaba curiosamente Calat al-Sayar, la alcazaba del cerro. Sayar en musulmán es roca, peñón, cerro y tal, pues Calat es alcazaba, pues alcazaba del cerro, que la alcazaba que aparece en los documentos tomados de aquí en el mercado diciendo que era de la reina Aiza la Horra y que venía a pasar temporadas aquí y todas esas historias, ¿no? Que cuentan de que tampoco está ahí en ningún documento que lo demuestre. Sí sabemos que evidentemente los reyes de Granada y Aiza la Horra tenían muchas propiedades en Motril, todo esto eran de ellos, es decir, lo que hoy conocemos como el parque, el cercado de la Virgen sí fue de ellos, de los sultanes de Granada, por eso el nombre ese que hemos repetido muchas veces de Fadín Sal Sultán
el campo del sultán, además de eso, Que era toda esta zona. Toda esta zona, que además tenían, no solamente tenían esto, tenían muchas más propiedades en Motril, la Nacla, por ejemplo, ¿no? Que era el recreo de Motril, donde las infantas de Granada, de los reinos nazarí de Granada, tenían su finca de recreo. No aquí abajo, sino en la Nacla, ¿no? Y haciendo un pequeño paréntesis, porque se me ha venido ahora a la cabeza, el castillo de Salobreña no tenemos datos, ¿no? De cuándo... Sí, el castillo de Salobreña sí, arqueológicamente está mejor, ¿no? Es decir, más mejor, está estudiado, ¿no? Sí, el castillo de Salobreña musulmán se sabe perfectamente, y hay algunos autores que piensan que incluso pues puede tener cimentación romana, ¿no? Ajá, que vale, de época romana pudiera estar. Incluso Salobreña, la palabra propia de Salobreña puede, léxicamente puede venir, lexicográficamente puede venir, etimológicamente, de la diosa Salambó fenicia. Con lo cual, pero Motril no, Motril, el nombre de Motril no nos recuerda nada fenicio, nos recuerda a tierra de Mirtos, a tierra de Arrayanes, que es un nombre latino. Es decir, muchas veces decía Julius Motrilio, que era un centurión romano, un general romano que le había dado el nombre a Motril, ¿no? La palabra Motril, según los que han estudiado toda la terminología, la etimología de las palabras, Motril viene de tierra de Arrayanes, de Mirtus. Mirtus. Pues todavía los motrileños seguimos muy confundidos en eso, ¿eh? Muchos piensan lo de los Motrilus o Motrilius. Y de Motrilius y de los campamentos de los romanos y tal. Aquí no hay datos, hay muy pocos datos de romanos aquí, ¿no? Sí que es una tierra, sí que la palabra puede venir de Motril, de la palabra Mirtus romana, que es lo que dicen los lingüistas que han estudiado este tema, y que viene de tierra de mirto, el mirto, la palabra, vamos, la planta mirto, que es lo mismo, la rayán o mirto es lo mismo. Y de ahí sí que puede derivar la palabra Motril. Evidentemente no de ningún apellido romano, como Motrilis, como decían algunas cosas, que yo lo he visto incluso en algunas enciclopedias de Espasa antigua, hacía referencia a que Motril venía de Motrilius, ¿no? No, por eso digo que seguimos muy confundidos en esa tesis. Es verdad que el origen del escudo de Motril, de la torre del castillo que aparece, la torre que aparece en el escudo de Motril, es de Tomás de Aquino y Mercado, el que primero, cuando escribe su libro Historia de la Antigüedad y Excelencia de la Villa de Motril, Antigua Sesi, que lo escribe, porque no llegó a publicarse nunca, en 1650, y es el que hace el escudo. Y el escudo representa no una torre, el escudo original es una alcazaba, y seguramente él recoge la alcazaba, el recuerdo de la alcazaba, porque él seguramente conoció hasta las ruinas de la alcazaba, recoge la historia de la alcazaba que estaría aquí en el cerro y la incorpora al castillo, ¿no? Y la incorpora al escudo de Motril. Y pues de ahí debe venir pues toda esta leyenda. Sí que sabemos que había los documentos antiguos, Tomás de Aquino y Mercado, en su libro de la historia de Motril antiguo, recoge la existencia de la alcazaba, de Calat al Sayar, y también recoge que es derribada por orden de los Reyes Católicos en 1499, ante el temor de una rebelión de los mudéjares. Motril fue conquistado en 1489 y en 1499 hay rumores, efectivamente fue así, 1500 los mudéjares se rebelan contra los Reyes Católicos, había rumores de levantamiento de los mudéjares, y entonces, previniendo pues que pudieran tener refugio, ordena derribar... ¿Cuándo la muralla? La muralla, claro. Y ordena derribar la alcazaba que había en el cielo. Ajá, claro. Y ahí estuvo derribada, y ahí estuvieron las ruinas, porque seguramente no se calentaría mucho la cabeza. Derribar era tirar abajo y dejar las piedras allí tiradas. Antes de que la tomes tú, la destruyo yo. Y tampoco debía ser muy grande, ¿eh? Es decir, que tampoco nos podemos imaginar que fuera algo, porque el espacio que hay no es un espacio en el cerro, la parte superior del cerro, no es un espacio que pudiera mantener un castillo muy grande, no es el castillo de Salobreña o el de Almuñécar, pero sí que sería una alcazaba de frente defensivo, pues típica para hacer la defensa, de proteger la ciudad del peligro del mar, porque casi todas las invasiones venían por el mar en aquella época. Y además yo me acuerdo que comentábamos antes, cuando estábamos hablando de la glorieta, del cerro de la glorieta, de los voceros, ¿no? Que hacían las escuchas ahí, el que hacían las escuchas, porque con poquito ya se estaba escuchando. Ya se está época donde había mucho menos ruido que el actual. Claro, por eso digo yo que con una alcazaba pequeñita aquí ya, nada más que la visibilidad y el oído... Parecería suficiente.
Supongo, y es más, cuentan algún cronista de la época de los Reyes Católicos, Bernarde, cuenta que Motril fue tomado con mucha facilidad, porque los cristianos toman primero Salobreña y después deciden tomar Motril. Y cuenta que solamente dispararon un tiro de cañón con tal suerte de que el tiro del cañón entró por una ventana de una torre donde los musulmanes de Motril tenían los explosivos, la pólvora, y explotó la torre. Posiblemente el tiro se refieran aquí, no hay datos evidentemente, pero es posible que cuando hablan de una torre pues, pudiera ser o una torre de las murallas, de antigua muralla musulmana de Motril, o fuera una torre de la Alcazaba. El caso es que Motril se tomó con mucha facilidad. Se rindieron. Es decir, y ellos temían, los cristianos, según cuenta Bernarde, tenían mucho miedo a que los motrileños se resistieran y hubiera una masacre y todas esas cosas, pero con tal suerte que con un tiro de cañón el artillero acertó a meter la bala por la ventana. Chiquillo, qué suerte tenemos los motrileños, qué suerte tenemos. Y ahí automáticamente explotó la torre. Asustadicos que estarían. Explotó la torre y los musulmanes motrileños rindieron. Fue en 1489. Y la estructura del cerro pues debió ser una estructura, además no debió tener árboles. En esa época parece que los primeros árboles que conocemos ya son del siglo XIX, cuando el cerro se empieza a arreglar. Pero originariamente debió ser un ferrete aislado, ¿no? Y sin ningún tipo de vegetación. No, imagino que lo que nos interesa es tener visibilidad, ¿no? Desde arriba. Y si le ponen los árboles ahí, pues no... No debía tener ningún tipo de vegetación, ¿no? Es decir, era un ferrete porque además se ve en las primeras fotos que se conservan del cerro, que deben ser de principios de siglo, finales del siglo XIX, no hay vegetación, ni palmeras, ni árboles, ni nada, es un cerro pelado, ¿no? Un cerro aislado, es un otero aislado. Que fuera fenicio o no fuera fenicio está por ver. Alguna vez yo siempre he pensado que alguna vez, si permitieran hacer una cata al pie del muro del cerro y se pudiera rebajar y sobre ver todo este muro redondo, que ya es prácticamente el mirador, vamos a decirlo, ¿no? Esta parte trasera, este mirador así redondo, sí tiene pinta de ser de lo más primigenio, ¿no? Da la impresión, pero claro, esto es muy difícil de saber, porque como ha habido tanta cosa en el cerro y ha habido tanta obra en el cerro, pues seguramente... hombre, yo cada vez que ves esta parte redonda atrás del cerro te recuerda siempre a un rebellín de un castillo. Claro. Es decir, los castillos solían tener una parte semicircular por la parte delantera que se conoce con el nombre de rebellín, y este cumple, yo diría que esta parte de atrás del cerro redonda cumple todas las expectativas, ¿no? Es decir, parece que cumple todas las circunstancias para que fuera parte del castillo reutilizada. Claro. Porque tampoco en aquella época... Hoy nosotros cada vez que se hace una obra se derriba cimientos, se excava el terreno, va a hacer coseras y tal, pero en aquella época no tenían ese tipo de costumbre. Ellos arrasaban hasta nivel de suelo y a partir de nivel de suelo empezaban a construir de nuevo, es decir, que tampoco tenían... Todo el trabajo de albañilería era muy caro, por lo tanto no se calentaba mucho la cabeza, derribaban hasta nivel de suelo, lo llevaban los muros hasta nivel de suelo y todo esto se dejaba, y a partir de esos muros antiguos pues había que reconstruir. Y eso es lo que ha debido pasar aquí, que es que una obra sobre otra, ¿no? Claro, claro. Sí, arreglos, y van tapando, y van arreglando, y van reconstruyendo. Y es muy curioso porque la obra da la impresión de que son muros muy antiguos. Es verdad que han tenido mucha obra, es verdad que se ha reconstruido, es verdad que lo que había aquí se sabe perfectamente que en 1500 estaba en ruinas. Había unas ruinas ahí de lo que había sido el Castillejo. La Alcazaba esta, ¿no? El Castillejo, que ya los cristianos le ponen el nombre del Castillejo. Ya por Castillo. eso a todo el camino que había aquí le decían el camino del Castillejo. Y la finca del Castillejo, o lo que era Alfadín del Soltán, se convierte en el camino del Castillejo, el pago del Castillejo, el pago de Nuestra Señora de la Cabeza, el pago del Castillejo. Y los cristianos le llaman Castillejo. Pero no se levantó nunca un castillo, ahí estuvo en ruinas. Hasta que a principios del siglo XVI, y aquí entramos ya en la leyenda de la Virgen de la Cabeza, pues evidentemente deciden construir una ermita en el cerro, ¿no? Que ahora hablaremos de la leyenda, porque es muy curiosa también.
Tampoco se puede demostrar nada porque tampoco quedan documentos. No sería una leyenda. No, evidentemente. Sí. Todo esto, lo que hoy es el Parque de Dios, es el Cercado de la Virgen. Se conoció así tradicionalmente, que además dicen que es la zona más cálida de la Vega de Motril, porque está quizás más protegida de los vientos, y dicen que es la zona más cálida de la Vega de Motril, con lo cual aquí en los años 20, en lo que hoy es el parque, se estableció la finca agraria, es decir, estableció la estación de experimentación de la caña de azúcar, de las nuevas variedades de la caña de azúcar, en una historia que era ya casi necesaria, porque las variedades de caña de azúcar que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era la caña americana y tal, se estaban agotando y eran muy... Sí, estuvimos hablando en su día de la algarrobilla, sí, de la pues doradilla... Bueno, esas variedades de caña que se estuvieron cultivando desde que en 1855 los larios empiezan a construir y en la Vega de Motril empieza otra vez a plantarse de caña de azúcar, cuando llega a finales del siglo XIX, esas variedades, que era la algarrobeña y la americana, eran las variedades que se cultivaban en la Vega de Motril, empiezan a agotarse también. Y son muy susceptibles de un parásito que se llama mosaico, que se comía la caña por dentro. Anda. Un insecto que se comía la caña por dentro. Y entonces, indudablemente, empiezan a intentar buscar otras variedades, porque aquello iba a traer la ruina a Motril, es decir, la caña de azúcar que había se lava también con mucha facilidad, tenía el problema del mosaico y tenían muchos problemas, hasta tal punto que habían descubierto un sistema, o habían experimentado un sistema, para evitar, debía ser para haberlo vivido, haberlo visto, que era para evitar que aquellas variedades de caña se helaran. Cuando la temperatura de Motril amenazaba por bajar por la noche a 0 grados, por debajo de 0 grados, entonces la caña se helaba. Y ese año, cuando se cristalizaba por dentro y ya se quedaba... Ese año no había cosecha y había hambre para Motril. Y entonces inventaron un sistema que era las nubes de humo, que era encender cientos de hogueras desde la Vega de Pataura hasta Torrenueva, y con el humo que desprendían calentar el aire. Y nos podemos imaginar una noche de aquella del mes de enero o del mes de febrero, cuando la temperatura de Motril bajaba, toda la Vega de Motril ardiendo. Claro, o sea, hace centenares, miles de hogueras para calentar todo. Con la campana del cerro se daba, cuando ya los que controlaban la temperatura ambiente decían, se va a helar, tocaba la campana del cerro y todo el mundo había encargado, en toda la zona, la Vega de Motril, encargado de encender las hogueras, y encendían todas las hogueras a la vez. Con lo cual se generaba una nube de humo tremenda que calentaba el ambiente, calentaba la atmósfera. Claro, y eso las protegía. Hacía una especie de invernadero, lógicamente, para proteger que las cañas de Motril se helaran. Pero nos podemos imaginar una noche de aquellas con toda la Vega ardiendo, desde Torrenueva hasta Pataura, toda la Vega ardiendo, con la hoguera en toda la Vega y todo aquello ardiendo. Debería ser espectacular, ¿no? No, claro, espectacular. Y todo el mundo encerrado también, porque eran todo humo. Y todos los técnicos que sabían de temperaturas y todas esas cosas, pues los grados Reaumur que usaban en aquella época, los científicos, todos se reunían aquí arriba, en el cerro. Ahí empezaban ellos a calcular cuándo se iba a helar, cuándo la temperatura iba a bajar, y desde aquí se seguía todo el proceso de encender todas las hogueras. Era el centro meteorológico también. El centro meteorológico, no solo religioso, sino meteorológico de Motril. Y las nubes de humo además funcionaron muy bien, porque además se usaron en otros sitios también. América, por ejemplo, con las cosechas de vino en México, pues se hacía igual. Esas técnicas se utilizaban, sí, ¿no? Y en Motril se usaron también para evitar que las cañas se helaran. Y en los años 20 aparece Arsenio Rueda, en Motril, ingeniero agrícola, que es el que, con nombre del Estado y con intervención del Ayuntamiento de Motril, hace la estación agrícola de Motril. Y aquí aclimatan una nueva variedad, que es la POJ 2525, que es la famosa caña de Java, que es la que sustituye, a partir de principios del siglo XX, de los años 20, sustituye a las variedades antiguas, y es la que se constituye, es la que nosotros llamamos caña de almir. Eso te iba a preguntar, que es la que nosotros... la caña de almir, que también en los años 60, a finales de los 60, principios de los 70, también se quita esa variedad y se pone otra nueva, ¿no? ¿Y qué características tenía la de almir? La de almir era más gruesa, se helaba menos, no era sensible al mosaico, el mosaico no la atacaba, tenía mucha sacarosa,
decir, era muy dulce, era más blanda, una caña más blanda. De comer, vamos, sí, además, porque era la típica que la gente de Motril se comía, ¿no? Claro, Porque claro. era la típica, la Army. Y que es la PJ 25-25-25-26, se llamaba el nombre técnico, la caña de Java. Y es Arsenio Rueda, en esta granja agrícola que se establece aquí en el Cercado de la Virgen, donde se aclimata después de muchas noches de estar controlando las temperaturas, el hombre, el esfuerzo que hizo, además muy curiosamente no muy bien apreciado por los motrileños, el esfuerzo que hizo Arsenio Rueda por intentar aclimatar las nuevas variedades de caña y sustituir una caña que estaba ya en decadencia, en Motril, que empezaba a dejar de producir y que por lo tanto había que sustituirla, ¿no? Y dan con una caña muy buena, de mucho éxito de azúcar, que es muy buena. Hombre, tenía mucha sacarosa, era blanda, a la hora de molerla era más fácil, perdía poco, ya sabes, en la cocción el azúcar perdía poco, también en la corta perdía poco también, con lo cual era una caña que tuvo éxito. Y se aclimató aquí, en esta zona que era el Cercado de la Virgen, que evidentemente se aclimató porque era el sitio más adecuado. Como, claro, comentaba, por las condiciones climáticas, de humedad, de temperatura. Que además tuvo un éxito impresionante, porque no solo se aclimata caña de azúcar, se aclimatan frutos subtropicales. Los primeros subtropicales que se aclimatan en Motril, bien hechos, aguacate y tal, se hacen aquí. Es decir, también esta granja agrícola. Y Arsenio Rueda, que digo que el hombre tuvo un éxito impresionante, el hombre ascendió, pero además fue un hombre que fue muy humilde personalmente. ¿Pero por qué dices que no tuvo la aceptación, no sé, el reconocimiento que debió de tener? Porque como todos los inventores... Los reconocimientos llegan después. Llegan después. En esa época pues la gente decía, oye, ahora me van a obligar a quitar las cañas, a poner otra variedad, claro, eso vale dinero, ¿no? Eso vale dinero y efectivamente, la gente, los cambios son traumáticos. Son traumáticos, pero tuvo éxito y ya aquellas nubes de humo y todas esas cosas, y a todos los motrileños asustados cada vez que en Motril se bajaban las temperaturas, porque significaba automáticamente que aquel año no se comía en Motril, había hambre, pues la caña de azúcar era todo. Claro. Pues aquel año, si la caña de azúcar se lava, no había zafra, no había producción de azucarera, las fábricas de azúcar no abrían y por lo tanto ruina, total, hambre en Motril. Y es precisamente cuando se abre este camino, que hoy forma parte del parque, que es el camino que rodeaba el cerro. Se llega de acuerdo con los propietarios de esto para hacer un camino que rodee a través del cerro, que se empieza hace los años 20 y que hoy estamos pasando por él. Pues aquí vamos a dejar la historia bueno, la vamos a dejar en punto y seguido, porque en nuestro próximo programa vamos a retomar precisamente donde nos encontramos. Y es que, claro, tenemos que ir saltando en el tiempo, ya estamos en este pago del Castillejo, ¿no? Que hemos aprendido este término nuevo, ese fadín del Soltán que hablábamos antiguamente. El Calat al Sayar. El Calat al Sayar, que lo tenemos aquí arriba. Y bueno, tendremos que remontarnos de nuevo porque tenemos que hablarle de leyenda, lógicamente, la leyenda de nuestra Virgen. Tenemos que hablar de Aixa Alorra, de cómo llega aquí, de cómo construyen precisamente esta fantástica construcción que para nosotros, como decimos, es protagonista de nuestro municipio, preciosa, que se erige aquí en el Cerro de la Virgen. Tenemos que hablar de tesoros, tenemos que hablar de muchas más cosas, pero todo esto ya en nuestro próximo programa, aquí como siempre en La Alquería. Así que gracias por seguir con nosotros y ya sabéis, no se pierdan nuestro próximo programa, y si quieren volver a verlo, ya saben que a través de nuestra página web de telemotril.com pueden volver a ver este programa y cualquiera de los que tenemos antiguos, de los 78, 80 programas que tenemos ya en nuestra alquería, y repasar toda la historia de nuestro municipio. Así que gracias por su atención y volvemos la semana que viene. Adiós.